Un día, una casa de una de las colonias más ricas de mi ciudad se estaba incendiando. El fuego se estaba esparciendo, y lo peor es que aún había 3 niños adentro. Junto con otros compañeros nos adentramos a la casa para intentar salvar la vida de esos pequeños. Uno de los niños estaba atrapado en la alacena que estaba debajo de las escaleras. Este niño había creído que era el mejor escondite para resguardarse del fuego, pero la realidad es que fue lo peor que pudo haber hecho. La puerta era de metal. No solo estaba muy caliente, sino que al parecer ésta se llegaba a trabar. El niño, siendo tan pequeño y estando tan asustado, no era capaz de destrabarla. Él lloraba y me pedía que lo ayudara, y yo le prometí que iba a estar bien y que lo iba a sacar de ahí. Logré abrir la puerta, pero esto no sirvió de nada. El pequeño ya estaba inconsciente por haber inhalado tanto humo. Lo llevé con los paramédicos, pero no hubo nada que se pudiera hacer. En todos mis años de servicio, esta había sido la primera vez que me tocaba verlo directamente. Ya lo había visto antes, pero siempre le tocaba a alguno de mis compañeros presenciar estas escenas, y no podía evitar sentirme muy responsable por la muerte de ese niño. El hecho de que yo le había prometido que iba a estar bien me afectó profundamente. Además, en cuanto lo saqué de allí, me di cuenta de que aquel pequeño no tendría más que la edad de mi hijo. Cualquiera que sea padre sabrá que esto es un golpe todavía más bajo. Me afectó tanto que me dieron un par de días para lograr reponerme de aquel incidente. Fue entonces cuando comencé a soñar con el niño. No era para nada un sueño bueno, y las primeras noches solo lo atribuía al trauma de ver esa escena. En el sueño, el niño estaba parado con el cuerpo lleno de quemaduras. Creía que estos sueños eran solo por mi culpa. No se lo mencioné a mi esposa. Pensaba que solo debía seguir yendo a las terapias que me habían solicitado y que muy pronto la culpa se iría y con ella los sueños. Pero durante la quinta noche, mientras dormía, se me volvió a presentar exactamente el mismo sueño. En esta ocasión ocurrió algo diferente. A pesar de toda la culpa que sentía, en el sueño yo no reaccionaba. Era solo como si fuera un espectador. En ese momento desperté sobresaltado. Mi esposa aún estaba durmiendo. Vi mi reloj y eran las 3 de la madrugada. Pensé que lo mejor era volver a dormir. Me recosté de nuevo sobre la almohada y de repente escuché a mi hijo gritar, llamándonos a mí y a mi esposa para que fuéramos rápido a su cuarto. Ambos nos levantamos y corrimos para ver qué le estaba pasando. Al llegar, él estaba arrinconado en una esquina de su cama, gritando y diciendo que había alguien en su cuarto que le había dicho que se lo iba a llevar con él. Mi esposa trató de tranquilizarlo diciéndole que solo había sido un sueño y que nada le iba a hacer daño. Pero mi hijo no lograba tranquilizarse, diciendo que no había sido un sueño, que realmente había pasado. Dijo que estaba parado al pie de su cama y que estaba muy enojado. Le pregunté por qué estaría enojado con él, a lo que mi hijo me miró y me dijo que no estaba enojado con él, sino conmigo. Le pregunté por qué alguien estaría enojado conmigo, a lo que mi hijo, muy serio, me respondió que era por no haberlo ayudado. Me quedé muy sorprendido y mi esposa intentó aligerar la situación, diciéndole a nuestro hijo que no debía hablar de esas cosas. Se nos hacía muy raro. No solíamos ser muy gráficos con él. Siendo tan pequeño, ni siquiera se había enterado del fatal accidente en aquella colonia. Yo no había mencionado nada de aquel niño a mi esposa cuando mi hijo estaba cerca. Por lo general, discutíamos estos temas en voz baja y, tratando de que él no lo supiera, había muy pocas probabilidades de que él se hubiese enterado de alguna manera. Pero, al parecer, estaba muy bien enterado de toda la situación. Mi esposa fue la intermediaria referente a esto, y después de explicarle algunas cosas, todos nos fuimos a dormir. Yo aún seguía impactado. Tanto el sueño como lo que mi hijo estaba diciendo me parecían una coincidencia muy aterradora. Pero después de pensarlo más detenidamente, comencé a sentirme un poco culpable. Creí que mis problemas emocionales estaban comenzando a afectar a mi hijo. No sabía de qué manera él pudo haber sabido lo del niño que no pude salvar, pero tuvo que haberse enterado de alguna manera.
Cabe destacar que yo nunca había sido un fiel creyente de todo el tema paranormal. Respetaba las creencias de los demás, pero jamás me había pasado algo así. Siempre atribuía estas cosas a sugestiones que la gente podría haber visto por estar en un estado de pánico. En lo personal, creía que todo en esta vida debía tener una explicación. A la mañana siguiente, mi hijo estaba en la sala pintando. Me acerqué a él, pues quería hablar al respecto y que él no pensara que yo había hecho algo muy malo. Pero en cuanto me acerqué, me di cuenta de que estaba dibujando algo muy curioso. Eran garabatos de un niño de 5 años, pero en una hoja podía ver que había intentado dibujar al mismo niño que yo veía en mis sueños. Además, tenía muchas partes de su piel roja. Aún intentando buscar una explicación más lógica, le pregunté qué era ese dibujo. Él me vio y me dijo que era el niño que me odiaba y que se lo quería llevar. Tratando de mantener la calma, le pregunté a mi hijo dónde había escuchado eso. Él me respondió que el niño se lo había dicho ayer y después procedió a contarme cómo no solo había muerto aquel niño, sino también cómo yo le había prometido que lo iba a sacar. Solo me levanté y me alejé, pues estaba comenzando a sentir un fuerte ataque de pánico por haber revivido toda aquella situación con esa pobre criatura. Intentaba tranquilizarme a mí mismo, tratando de pensar cómo mi hijo pudo haber obtenido dicha información, pero por más vueltas que le daba al asunto, simplemente no podía imaginar un escenario en donde él pudiera saber esas cosas. Y era por esa razón que, en lugar de ayudarme, solo me estaba causando más daño. Esa misma tarde, en cuanto mi esposa llegó del trabajo, le conté, y le mostré los dibujos de nuestro hijo para que no pensara que estaba exagerando. Mi esposa estaba muy aterrada, no por el hecho de que nuestro hijo tal vez estuviera experimentando algún evento paranormal, sino porque la manera en la que él hubiese sabido lo estaba afectando psicológicamente. Ningún niño de su edad debería estar lidiando con ese tipo de información. Incluso mi esposa le consiguió ayuda psicológica. Yo estaba de acuerdo, también estaba tomando terapia y sentía que sería una buena manera de que nuestro hijo dejara de repetir estas cosas que, en cierta medida, también comenzaban a afectar mi salud mental. Pero, más o menos, una semana después de estos acontecimientos, comenzaron a pasar cosas que no solo no pudimos ignorar, sino que tampoco fuimos capaces de encontrarles una explicación. Solo faltaban un par de días antes de que mi licencia de salud mental se terminara y yo tuviera que volver a trabajar. Ese día mi hijo había ido al psicólogo después de la escuela y mi esposa estaba trabajando. Sabía bien que una amiga de mi esposa llevaría a mi hijo de vuelta a la casa. En ese momento yo estaba recostado en uno de los sillones de la sala, metido en mis propios pensamientos, cuando de repente escuché que la puerta se abrió y también escuché pasos. Supuse casi de inmediato que era mi hijo, pero se me hizo raro. La amiga de mi esposa siempre tocaba la puerta para asegurarse de que mi hijo entrara a la casa, sin mencionar que mi hijo solo tenía 5 años. Por obvias razones no sabía abrir puertas y no tenía llave ni alcanzaba la cerradura. Me levanté del sillón y miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Comencé a buscar con la mirada quién hubiese entrado. Yo estaba seguro de que no estaba dormido y sabía que la puerta de mi casa se había abierto. Lo curioso era que solo escuché un par de pasos entrando y deteniéndose. No escuché que se fueran corriendo a ningún sitio en específico. Eso era muy extraño. Caminé hacia el pasillo para verificar que no hubiese alguien por ahí, pero aún no vi nada. Escuché algo. No era precisamente una persona, más bien era el sonido que hace la estufa cuando está encendida. Volteé y pude ver que todas las hornillas de la estufa estaban encendidas. La flama estaba a su máxima capacidad. Caminé hacia la estufa para apagarla, preguntándome cómo es que alguien pudo haber hecho eso. Mi estufa no es automática. Para encender cada una de las hornillas tienes que hacerlo una a la vez. Una vez estuve frente a la estufa, giré todas las perillas para apagarla. Me quedé un momento mirando fijamente el metal de las hornillas, el cual estaba al rojo vivo.
Sentí un fuerte empujón que casi me hizo irme de cara en dirección a las rejas de la estufa. Logré meter ambas manos antes de que mi cara chocara, pero me quemé. Me aparté y pude escuchar a un niño riéndose y corriendo. Sabía que esa risa no pertenecía a mi hijo. Yo lo creí incapaz de hacer algo así. Sabía que tanto esa voz como la forma en la que corría no podían pertenecer a mi hijo. Sin mencionar que la fuerza con la que me empujó, a pesar de que la voz era infantil, fue muy fuerte, casi como la de una persona adulta. No es muy sencillo que me derriben de esa manera. Estaba muy aturdido por lo que acababa de pasar. Mis heridas en las manos dolían demasiado. Tuve que darles toda mi atención en ese momento y comencé a curarlas. Poco tiempo después llegó mi hijo y ya no pude seguir indagando, pues tampoco quería asustarlo. A pesar de que no le podía encontrar ninguna explicación lógica a lo que había experimentado, una parte de mí me decía que no podía ser nada paranormal. Tal vez me sentía con tanta culpa que había tenido una alucinación que me llevó a causarme algún castigo físico o algo por el estilo. Por ese motivo no se lo dije a mi esposa, pues no quería preocuparla más de lo que ya estaba. Esa misma noche, mientras estaba durmiendo, comencé a tener un mal presentimiento. Esto tampoco sería raro. Llevaba prácticamente desde el día del accidente sin poder dormir bien. Pero esa noche, por más que intentaba ignorarlo y volver a dormir como había estado haciendo últimamente, algo en mi cabeza no me dejaba en paz. Sentí que tenía que ir a revisar a mi hijo, porque algo le podía estar pasando. Sintiéndome algo tonto, pero también pensando que de esta manera podría tranquilizarme un poco, me levanté con cuidado para no despertar a mi esposa y fui hacia la habitación de nuestro hijo. Al llegar, me encontré con su cama vacía. Entré en pánico al voltear al fondo del pasillo y ver que la luz del baño estaba apagada y la puerta abierta, lo que significaba que no podía estar ahí. Estaba a punto de ir a despertar a mi esposa para contarle lo que estaba sucediendo, cuando alcancé a ver una luz que provenía de la cocina. Comencé a bajar lentamente, y mientras más lo hacía, podía escuchar algunos murmullos de mi hijo. Él decía que no estaba seguro de estar haciendo eso, y que yo le había dicho que era peligroso jugar con fuego, y que pensaba que si yo me daba cuenta podría enfadarme. Se quedaba callado como si estuviera escuchando una respuesta, pero yo no escuchaba ninguna otra voz. Luego continuaba diciendo que pensaba que todo sería muy peligroso y no estaba seguro de hacerlo. Cuando terminé de bajar las escaleras, me encontré en la cocina. Mi hijo había tomado una silla y se había subido casi a la altura de la estufa, donde todas las hornillas estaban encendidas. No entendía cómo mi hijo de 5 años había sido capaz de encender la estufa solo. Todos nuestros cubiertos, como cucharas y tenedores, estaban colocados en diferentes partes de la estufa y estaban al rojo vivo. Mi hijo tenía la mano estirada, casi como si estuviera a punto de agarrar una de las cucharas. Le grité preguntándole qué estaba haciendo. Ahora siento que podría haber actuado de otra manera, pues me enojé mucho. Pero en ese momento solo pensaba en la atrocidad que había estado a punto de cometer si no llegaba a tiempo. Inmediatamente apagué todo, bajé a mi hijo de la silla y le dije que jamás volviera a hacer esas cosas. Le pregunté cómo había pensado hacer algo tan irresponsable y horrible. Él solo señalaba hacia la oscuridad, pero no pude obtener más información en ese momento. Mi esposa escuchó los gritos y bajó para ver qué pasaba. Después de calmarnos a los dos, le conté lo sucedido. Ella envió a nuestro hijo de vuelta arriba y luego me preguntó cómo habían pasado exactamente las cosas. Le dije que no lo sabía, que solo lo había encontrado así. Tanto ella como yo estuvimos despiertos gran parte de la noche para asegurarnos de que nuestro hijo no volviera a bajar a la cocina. Él solo estuvo llorando un rato hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, ya con más calma, tanto mi esposa como yo le preguntamos a mi hijo exactamente qué era lo que había pasado o quién le había dicho que eso sería apropiado de hacer. También le explicamos que si agarraba metal caliente se despellejaría las manos y los peligros que pudo haber ocasionado. Después de un rato de negarse a hablar, él nos dijo que un niño se lo había sugerido,
pensando que era uno de su clase. Mi esposa le preguntó quién era ese niño exactamente, y él solo dijo que era el niño rojo que me odiaba, que le insistió mucho para hacerlo y que le había prometido que no se iba a quemar, diciendo que podía hacer que su piel fuera a prueba de fuego. Por eso quería mostrarle que agarrara una cuchara caliente para demostrar que no le pasaría nada. También nos dijo que él fue quien puso las cucharas allí y encendió la estufa. Mi esposa no le creyó, pero tampoco le gritó al respecto. Solo le dijo que estaba bien, pero que si quería que fuéramos honestos con él, entonces debía decirnos toda la verdad. Para mí fue una perspectiva totalmente diferente. Estaba dividido. Por un lado, quería ser lógico sobre lo que podría ser real y lo que no, pero no podía ignorar el hecho de que habían estado sucediendo cosas extrañas con respecto a ese niño. Yo también había tenido un accidente con la estufa. Una semana después de todo esto, mi hijo seguía mencionando al niño, pero como yo ya había vuelto a la rutina de todos los días, lo escuchaba menos frecuentemente. Su psicólogo nos dijo que era normal que lo mencionara y que eventualmente dejaría de hacerlo. Tratábamos de ignorarlo. Ese día mi esposa iba a cenar con sus amigas y mientras se bañaba, yo estaba recostado en nuestra cama mirando las noticias cuando gritó. Corrí al baño para asegurarme de que estuviera bien y la encontré con la piel muy quemada, incluso con varias ampollas en la espalda. La ayudé a levantarse y le pregunté qué había pasado, pero estaba concentrada en el fuerte dolor por las quemaduras en su espalda y un poco en su pecho. Sin perder tiempo, la llevé a urgencias. Una vez que lograron curar sus heridas y ella estaba un poco mejor, volví y le pregunté qué había pasado. Me dijo que no podía asegurarlo, pero creía que nuestro hijo había sido responsable. Creí que esa idea era muy exagerada, pero aún así me quedé callado escuchando su historia. Ella me dijo que se estaba bañando cuando de repente escuchó pasos en el baño. No había escuchado que alguien hubiese abierto la puerta. Solo me dijo que estos pasos parecían ser los de un niño. Creyó que era nuestro hijo. Ella le preguntó qué estaba haciendo ahí, pero él no le respondió. Pensó que se había ido, y el agua salió hirviendo de la regadera. Ni siquiera los doctores podían darle una explicación convincente, pues el agua sale caliente, pero no al punto de causar quemaduras tan severas en un tiempo tan corto como el que mi esposa había contado. Mi esposa también me dijo que escuchó claramente una risa de niño que se alejó corriendo del lugar antes de que todo sucediera. Poniéndome del lado de mi esposa, era fácil suponer que nuestro hijo había sido el responsable de alguna manera. Pero yo sabía que eso no podía ser posible. El baño en el que mi esposa se estaba bañando estaba en nuestra habitación, y yo estaba en nuestra habitación mirando la televisión. Me habría dado cuenta si mi hijo hubiera entrado a nuestro cuarto y después al baño, pero no vi nada. No lo vi entrar ni salir y se lo dije a mi esposa, quien obviamente me creyó, pero me aseguró que no estaba loca y que había escuchado todo claramente. Afortunadamente, en su rostro no tenía tantas quemaduras visibles, pero aún así tuvo que estar vendada para darle el alta, y también tuvo que pasar un par de días en casa. Y los eventos extraños no se detuvieron ahí. A solo unos días después de todos estos eventos, nos llamaron de la escuela de nuestro hijo, pues los maestros aseguraban que había incendiado todo el baúl de juguetes de su salón. La maestra nos dijo que ya lo habían revisado y que no encontraron ni encendedor ni fósforos, pero aún así afirmaban que fue él. Mencionaron algo así como que nuestro hijo había tenido problemas con otro niño durante todo el día, y cuando llegó el momento en que todos estaban devolviendo sus juguetes al baúl para continuar con la clase, en un pequeño descuido, todo el baúl estaba quemándose. Según lo que habían dicho los otros niños, mi hijo había estado discutiendo sobre si debían o no devolver una pelota al baúl. Miré a mi hijo y le pregunté cuál era su versión de la historia. Él dijo que no había sido responsable del incendio del baúl, que fue el niño que me odiaba y que él no quería devolver los juguetes. Estaba a punto de decirle que no dijera esas cosas,
Cuando mi hijo me dijo que era real porque esta vez otros niños lo habían visto y podía preguntarles. La maestra nos interrumpió y me dijo que ese era otro motivo por el cual quería hablar conmigo, pues mi hijo había convencido a todos sus compañeros de que existía un niño rojo muy enojado que golpeaba a los demás, pero sospechaba que también se trataba de él. Mi hijo lo negó, diciendo que él no era el niño rojo y que yo podía explicar que era real, que había sido un niño que yo había visto morir y que ahora estaba enojado conmigo. Lo dijo de manera tan seria que perdí un poco la compostura y le dije a la profesora que mi hijo probablemente estaba confundiendo las cosas. No sabía cómo había sabido la historia del niño que vi morir en mi trabajo. Por alguna razón él lo sabía y tal vez eso lo había afectado más de lo que quería aceptar. No quería desestimar el testimonio de mi hijo así sin más. Pedí más detalles sobre lo que había pasado y si estaba segura de que mi hijo había sido responsable del incendio de los juguetes, o si quizás había sido otro compañero. Ella explicó que no había visto directamente a mi hijo hacerlo, pero todos los compañeros afirmaban que el responsable era el niño rojo. Como ella ya sospechaba desde el inicio que mi hijo estaba involucrado, estaba segura de que él era responsable. Sin saber qué más hacer, le dije que estaba bien, que pagaríamos por los daños. Después de eso, me llevé a mi hijo a casa, muy confundido sobre lo que creía posible y lo que no. Mientras conducía hacia casa, le pregunté más acerca de su historia, queriendo saber más detalles sobre el niño rojo. Mi hijo me dijo más o menos lo mismo que me había estado diciendo en días anteriores, pero esta vez dijo que el niño siempre le decía que hiciera cosas o lo acompañara a ciertos lugares. Mi hijo nunca accedía porque le tenía miedo. También me dijo que no le gustaba porque siempre hablaba muy mal de mí. Le pregunté qué tipo de cosas decía ese niño, y él me dijo que mamá y yo le habíamos dicho que no podía usar ese tipo de lenguaje, pero yo lo animé a repetirlo, diciéndole que no tendría ningún problema si solo era por esa ocasión. Entonces comenzó a decir un sinnúmero de insultos y groserías. Cuando llegamos a casa, mi hijo subió a su habitación y yo fui con mi esposa para contarle todo lo que me había dicho la profesora. Casi sin dejarla darme su opinión respecto al tema, le dije que la verdad no creía que él estuviera mintiendo y que me sentía muy extraño. Las pesadillas no cesaban y me habían estado pasando ciertas cosas. Le conté todos mis sueños, el último que tuve antes de que empezaran los incidentes con mi hijo, y también le mencioné lo que me pasó con la estufa. Utilicé todo eso para decirle que no podía ser una casualidad. Y ahí descubrí que mi esposa estaba a punto de decirme eso mismo. Había estado pensando igual que yo. Siempre he sido una persona muy racional. Ella también pensaba que estábamos lidiando con algo que la ciencia no podía explicar. Estuvimos hablando de esto durante un buen rato y finalmente decidimos que lo mejor sería mandar a bendecir la casa con un padre, y ambos acordamos buscar uno al día siguiente. Creo que incluso estaba tan aliviado por el hecho de que finalmente íbamos a hacer algo al respecto, que esa noche me quedé profundamente dormido durante muchas horas. Fue la primera noche desde el incendio en aquella casa que no soñé con ese niño. No recuerdo exactamente de qué estaba soñando, solo sé que no estaba relacionado con él. Abrí los ojos y vi primero la silueta de un niño parado en la puerta de nuestro cuarto. Por un momento pensé que era mi hijo y que quizás tenía miedo o algo así, pero solo parecía estar parado ahí sin emitir ningún sonido. Decidí llamarlo, preguntándole si estaba bien. En el momento en que lo hice, fue como si esa cosa hubiera tenido los ojos cerrados todo ese tiempo y los abriera en ese momento. Fue entonces cuando vi unos ojos rojos que parecían llamas. No tuve tiempo de reaccionar, cuando casi como un destello pasó de estar en el marco de la puerta de mi cuarto a estar prácticamente a un lado mío. Colocó ambas manos en mi pecho y lancé un grito al sentir cómo ambas manos me quemaban la piel. En ese momento mi esposa se despertó y lo primero que hizo fue gritar también.
El niño me soltó y salió corriendo de nuestra habitación. Tanto mi esposa como yo estábamos en shock. Encendí la luz de nuestro cuarto solo para ver mi pecho, pero no tenía nada, pero sentí un fuerte ardor que me quemó. Ninguno de los dos tuvo tiempo de procesar aquella situación, puesto que comenzó a llegar un fuerte olor a quemado. Nos levantamos y fuimos a buscar a nuestro hijo. Casi al salir del cuarto, vimos una luz muy grande en la parte de abajo y escuchamos risitas infantiles. Tomamos a nuestro hijo y bajamos, solo para encontrarnos con que una parte de la cocina estaba quemándose. Le pedí a mi esposa que saliera de la casa con nuestro hijo, en lo que yo me encargaba del incendio. Yo sabía exactamente cuál era el problema y que teníamos que hacer algo si no queríamos que la situación empeorara. Pensando que el problema también podría ser la casa, le pedí a mi mamá que nos diera asilo en su casa mientras decidíamos qué hacer. Una vez allí, ambos le contamos exactamente lo que había pasado esa noche. Ella, asustada, nos sugirió que habláramos con el padre de la iglesia, pensando que tal vez él podría ayudarnos. Fuimos a verlo a la mañana siguiente. Le contamos todo lo que había ocurrido desde el accidente en nuestra primera casa hasta todos los acontecimientos paranormales que nos habían estado ocurriendo a lo largo de todo ese tiempo. El padre nos escuchó atentamente, pero lo único que hizo fue sugerirnos leer uno de los salmos de la Biblia, y eso fue todo. Se lo contamos a mi mamá, y ella nos dijo que había estado investigando y que conocía a otro padre que podría ayudarnos con esto. Sin tener más que perder, fuimos directamente con aquel padre. Le contamos de nuevo todo lo que nos había estado pasando, y él dijo que en ese momento iba a intentar hacer una pequeña oración por todos nosotros, al menos para protegernos de lo que nos estaba acechando. En el momento en que comenzó a rezar y a ponernos una cruz con agua bendita en la frente, primero lo hizo con mi esposa, luego con mi hijo, pero en el momento en que lo hizo conmigo, él soltó la Biblia y retrocedió. Me miró a los ojos y me dijo que quería hablar conmigo a solas un momento. Así lo hice y pasé con él a su oficina, donde me dijo que lo que nos estaba acechando no era un niño. Me explicó que la razón por la cual no podía ser un niño era porque cuando un niño muere, su alma se va y no tienen malicia. Él creía firmemente que lo que nos estaba acechando a mí y a mi familia era un demonio parásito. Me dijo que probablemente después de no ayudar al niño me había sentido tan culpable y no dejaba de culparme de la situación, y que ese demonio vio la oportunidad perfecta para entrar en nuestras vidas tomando la forma de aquel niño. Esta era la única manera en la cual todos esos eventos que habíamos estado experimentando pudieron haber pasado. Aun suponiendo que, por alguna razón, el alma del niño se hubiese quedado, el alma de un niño era demasiado pura como para hacer el daño que ya había hecho, además de que no podría manifestar tales fuerzas sobrenaturales como las que habíamos presenciado. Al mismo tiempo, me dijo que si quería hacer que aquella entidad nos dejara en paz, tanto a mi familia como a mí, lo que debía hacer era dejar de culparme por la muerte del niño. Eso era lo que lo había estado haciendo más fuerte. También me mencionó que él no tenía la autorización para realizar ningún tipo de exorcismo, pero me recomendó una mujer a la que describió como una bruja blanca, y estaba seguro de que podía ayudarme. También fuimos con ella, y nos hizo otra especie de limpia, tanto a mi esposa, a mi hijo y a mí. En esta ocasión no sucedió nada en el sentido de que se hayan incendiado cosas. Todo parecía estar bastante normal, pero hasta ese momento yo no le había dicho mucho. Cuando terminó de hacer la limpieza, me dijo que había un parásito alimentándose de mí, el cual había tomado la forma de un niño. A pesar de que ella me dio un poco de líquido para rociar alrededor de la casa de mi mamá, y que de esa manera aquel ente se debilitara un poco, por todo lo que habíamos dejado pasar había tomado mucha fuerza. No era algo que ella pudiera desterrar, porque se estaba alimentando de la fuerte culpa que yo estaba sintiendo. Volvimos a nuestra casa y rociamos el líquido por todos los alrededores.
3 días después de eso, en los cuales no tuvimos ninguna visión o evento paranormal, comenzamos a pensar que tal vez aquel parásito no había estado tan aferrado a nosotros como aquella mujer nos había dicho, y que con el líquido que nos había dado había sido más que suficiente para deshacernos de él. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.